tal? Buenos días. Bienvenidos a esta clase especial de Excel. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Enrique Trejo Arteaga. Soy instructor certificado por parte de Microsoft. Bien, pues en este caso pues vamos a trabajar con esta aplicación de gran uso, pero pues vamos a conocer, ¿sí?, una parte fundamental, ¿sí?, que son las fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas que tiene Excel para que pues, nos faciliten el trabajo. Excel pues cuenta con una gran cantidad de funciones. En esta clase pues vamos a considerar algunas de las eficientes, algunas de las de mayor uso. Bien, estoy mostrando una presentación, ¿sí?, donde está mi nombre para que en cualquier momento pues ustedes me puedan hacer alguna pregunta, ¿sí?, algún comentario. Bien, entonces en esta presentación vamos a ver algunos aspectos fundamentales, ¿sí?, sobre nuestra clase. Pero antes de poder iniciar, quiero comentarles, ¿sí?, cómo vamos a trabajar en la sesión. ¿Sí? Como ustedes saben, vamos a trabajar aquí en promedio unas 3 horas, ¿sí?, pero obviamente pues no vamos a estar aquí 3 horas seguido, ¿verdad? Es un poquito a lo mejor cansado. Entonces vamos a trabajar de lo que sería 1 hora 45 minutos, sería a las 12:45, tomaremos unos 15 minutos de descanso, ¿sí? Reanudamos a la 1, ¿sí? Continuamos de 1 a 2 para poder concluir nuestra clase. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí una serie de detalles, sí, que vamos a comentar sobre el inicio. También es importante considerar que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, ¿sí?, a través de Facebook, ¿sí? Yo los voy a estar visualizando aquí en mi teléfono y contestando en su momento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces aquí en esta presentación quiero mostrarles, miren, algo importante, ¿sí?, una introducción sobre el tema que vamos a tratar, que son algunas de las fórmulas que Excel nos ofrece. Bueno, en principio de cuentas, miren, vamos a considerar que las fórmulas, ¿sí?, las funciones en Excel, ¿sí?, pues tienen una serie de características que a veces desconocemos. Bueno, entonces aquí quiero destacarlas, miren. En primer lugar, por ejemplo, consideremos que las fórmulas que tiene Excel, pues son fórmulas sencillas programadas, ¿verdad?, que nos van a facilitar el trabajo, que nos van a permitir que nosotros podamos responder a diferentes requerimientos que pues a veces surgen de imprevisto quizá, o a veces no sabemos de qué manera resolverlos. Bien, entonces consideren que ya son fórmulas programadas y nosotros no podemos, ¿sí?, improvisar, no podemos, ¿sí?, cambiar algo de la fórmula, ¿no? Sí, eso debe de quedar muy claro, ¿sí? Las fórmulas sencillas tienen su estructura, ¿sí? Entonces hay que apegarse a esa estructura, ¿sí? En otras palabras, ¿sí?, lo vamos a mencionar aquí un poquito adelante, miren, a una sintaxis, ¿ok? Bueno, las fórmulas también son fáciles de utilizarse porque nosotros contamos con un asistente, ¿sí? Un asistente que es una herramienta que tiene Excel para que nos guíe paso a paso sobre el uso de cualquier función. Ya lo veremos, ¿sí?, en su momento cuando estemos mostrando alguna función, una serie de detalles que son importantes considerarlos para que nosotros, ¿sí?, hagamos uso fácil de cualquier fórmula. Bueno, entonces vamos considerando, miren, son fórmulas programadas, ¿sí?, cuentan con un asistente, ya veremos este botón, ¿sí?, también tienen una estructura llamada sintaxis, ¿sí? Esa sintaxis, por ejemplo, pues va a variar dependiendo de la función. No es lo mismo una sintaxis de una función, por ejemplo, de estadística o de base de datos,
¿sí?, que una sintaxis de una función, por ejemplo, de suma o de promedio. Bien, entonces va a variar su estructura y en base a ello, pues nos solicitará, ¿sí?, diferentes componentes que se llaman argumentos. Muy bien. ¿Qué otra característica tienen las funciones? Facilitan y agilizan el cálculo, ¿sí?, de nuestra información, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tenemos que realizar algún cálculo de alguna, digamos, un conjunto de valores, ¿sí?, que es, digamos, extenso, vamos a suponer que fueran unas 200 celdas que sumar, ¿sí?, que promediar, pues lo vamos a hacer más fácil haciendo uso de las funciones, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, la conversión de un texto a mayúsculas, a minúsculas, ¿sí?, pues resulta más fácil, ¿sí?, trabajando con una función. ¿Ok? Varía un poquito en cuestión de cómo lo veríamos, por ejemplo, con un Word. En un Word, por ejemplo, pues hay un comando que hace la conversión, ¿sí?, de lo que sería un texto en mayúsculas, queremos pasar a minúsculas o viceversa, ¿sí? En Excel, sí, se maneja con función, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, sí, otra característica importante que tienen las funciones es que nos ofrecen ejemplos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, pues conocemos o nos explican alguna función, ya sea algún colega de trabajo, algún familiar, y nos lo explican en sus propias palabras, pero pues igual le entendemos o no le entendemos, pero pues es importante ampliar el panorama, ampliar la aplicación, ¿sí?, que puede tener la función. ¿De acuerdo? Entonces, Excel cuenta, ¿sí?, con un valioso recurso que es la ayuda, ¿sí? Entonces, la ayuda ya puede ser local en su equipo o en Internet. Ya va a depender de la versión que estemos trabajando de Excel. Y a propósito de ello, ¿sí?, consideren las versiones de Excel por si ustedes ven, ¿sí?, que yo esté mostrando el procedimiento, esté realizando alguna acción y se ve un poco diferente en su equipo, ¿sí? Entonces, en gran medida tiene que ver la versión del producto de la aplicación, ¿no? Entonces, para que ustedes no se vayan a preocupar, no se vayan a inquietar de que no se ve, no funciona, ¿sí? Entonces, consideren la versión. Bueno, entonces, estas son características en sí, en general, de las funciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación ejemplos, ¿no? Porque me dice, oye, pues ya nos explicaste un poquito, ¿sí?, más o menos de qué se tratan las funciones, pero aquí vemos ejemplos ya más reales. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una función de suma. Esta función, por ejemplo, puede calcular un rango, ¿sí? Un rango es un conjunto de celdas, recordemos, puede realizar la suma de B2 hasta B10 y también puede sumar un rango discontinuo, ¿sí? Entonces, separa por coma y luego realiza el cálculo de E2, perdón, hasta E10, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo podríamos aplicar esta función de suma. Tenemos el caso, por ejemplo, de la mediana, ¿sí?, que igual calcula un rango de la celda A2 a la celda A7. La función lógica, el sí, ¿verdad? Es algo que pues vamos a conocer nosotros, ¿ok? Entonces, yo les mencionaba la sintaxis que tiene una función, ¿de acuerdo? Entonces, la sintaxis va a variar dependiendo de la función. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de la suma, ¿sí?, entonces puede ser un rango como en el caso de la mediana igual, pero, por ejemplo, esta función lógica sí, entonces tiene tres componentes llamados argumentos. Entonces, tenemos una prueba lógica, tenemos una acción cuando es verdadero y otra acción cuando la prueba lógica es falsa. Bien, son ejemplos que vamos a ir comprendiendo mejor ya
con información más específica. Y aquí tenemos otros ejemplos. Mire, por ejemplo, el caso del nom propio. El nom propio en sí lo que hace es que convierte un texto poniendo la primera mayúscula de una palabra. Y minúsculas, pues es también muy fácil de comprender. El contenido de la celda 2, si está en mayúsculas, ¿sí? Lo va a convertir a minúsculas. Bueno, y ya cuando nosotros vayamos siendo un poquito más experimentados en el manejo de las funciones, pues podemos, ¿sí?, ir agregando una función dentro de otra, a lo cual nosotros le llamamos anidar. Como pueden ver, por ejemplo, en este caso, esta función, ¿sí?, inicia con sí, pero también tiene otra función llamada promedio, tiene otra función, ¿sí?, llamada suma. ¿Qué estamos haciendo aquí en este caso? ¿Sí? Anidando funciones. Es una gran ventaja que nos ofrece Excel para obtener un resultado más específico, un resultado, ¿sí?, pues ya más elaborado, más complejo. Bien, bueno, pues estos son ejemplos, ¿sí?, para irnos introduciendo sobre lo que es el tema de las funciones, ¿no? Muy bien, bueno, regresando un poquito, vamos a observar aquí las características que ya mencionaba, ¿sí? Entonces, en general, de cualquier función, pues nosotros vamos a considerar estas características. Estos son ejemplos que pues ya nos dan una idea más clara de cómo aplicar una función. Bien, bueno, hasta aquí es una parte introductoria para que nosotros, ¿sí?, nos vayamos adentrando en el tema, ¿sí?, que nos ocupa el día de hoy, ¿sí?, sobre fórmulas eficientes en Excel. Muy bien, pues voy a pasar a mostrarles un archivo que ustedes ya recibieron o tienen acceso para poderlo trabajar, ¿sí? Es un archivo de Excel y en unos instantes, ¿sí?, se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan observar. Bien, entonces este archivo, ¿sí?, trae el título Demostración de fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, es una demostración de algunas de las fórmulas eficientes de Excel, ¿sí? Solamente por mencionarles, pues Excel cuenta, ¿sí?, con una gran cantidad de funciones, más de 300 funciones. Bien, entonces en nuestra clase, pues vamos a enfocarnos a lo que sería algunas de ellas de las eficientes, ¿de acuerdo? Bueno, este archivo lo preparé especialmente para tratar nuestro tema y se compone de la siguiente forma, miren. Ustedes pueden observar en la parte inferior, tenemos, ¿sí?, varias hojas, lo que sería presentación, que es, digamos, la presentación del tema, el temario, y después ya vienen algunas funciones, ¿sí?, seleccionadas, ¿sí?, para que ustedes las puedan conocer y las puedan desde luego implementar. Por ejemplo, la función suma, la función sí, funciones de texto. Bien, esta va a ser la explicación, pero después, ¿sí?, vamos a ejercitar un poco, porque recuerden, ¿sí?, lo que dice por ahí una frase, ¿verdad? ¿Sí? La práctica hace al maestro. ¿Ok? Igual no vamos a ser maestros, pero sí, pues necesitamos experimentar, necesitamos, ¿sí?, practicar para tener el dominio sobre algunas de las funciones. Entonces, pues vamos a trabajar con ejercicios que al igual se complementan con algunas notas, miren. Y entonces, ya lo explicaré en su momento, básicamente son 3 hojas de notas y ejercicios. Bien, bueno, regresando a la hoja de temario, ahí en la hoja de temario, ¿sí?, podemos observar, antes del temario, perdón, aquí en la de presentación. La presentación, sí, aquí es importante considerar lo que ya mencionaba en la presentación de PowerPoint. Miren, Excel, sí, cuenta con un amplio listado,
¿sí? Más de 300 funciones, ¿sí? Es lo que menciono aquí en este primer renglón. En el siguiente, consideremos para el correcto uso, ¿sí? Que debemos de apegarnos, como ya les mencionaba, a una sintaxis, ¿sí? Es decir, a una estructura, ¿sí? Que ya está definida y que nosotros no podemos, ¿sí? Pasar por alto, no la podemos dejar a un lado, ¿ok? No podemos improvisar. Bien. El siguiente punto, por ejemplo, dice, recomendamos ampliamente el uso del asistente, ¿ok? Bueno, usen ese asistente de funciones, fx, ¿sí? Que es el que ustedes pueden ver acá arriba, miren. ¿Sí? Este asistente, ¿sí? Es muy recomendable para cuando nosotros, pues, no conocemos el uso correcto o desconocemos totalmente el manejo de una función. Entonces, ese asistente bien pues nos va a poder guiar, ¿sí? Paso a paso, perdón, para que nosotros podamos utilizar la, la función de la forma adecuada, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces es una parte inicial de aquí de nuestra clase, ¿sí? La introducción. Ok, bueno, es importante aquí también considerar cuál es el contenido que vamos a tratar. Bueno, pasando a la hoja del temario, miren. Entonces, estos son los puntos que nosotros vamos a abarcar. Introducción de las funciones, que es la presentación que yo mostré. Ya hablé de la sintaxis, ¿sí? Pero que ya vamos a ir destacando en cada una de las fórmulas que vamos a aplicar, ¿ok? Y sus diferentes ventajas. Conoceremos la función de suma, conoceremos la función si, la función concatenar, ¿sí? La función de convertir texto a mayúsculas y finalmente convertir texto a minúsculas. Este es el contenido de nuestra clase del día de hoy. Continuamos entonces, después de revisar aquí el temario, ¿sí? Vamos a pasar a trabajar con lo que sería nuestra primera función, y la función suma. ¿Okay? Si seleccionamos esa hoja, la función suma, ¿okay? Entonces, cada una de las fórmulas que vamos a conocer tienen una estructura, ¿sí? Para poderlas entender. Miren, en primer lugar, sí, pues aquí el título para la función que vamos a aplicar, ¿sí? En este caso va a ser la función de suma. Tenemos aquí un requerimiento, ¿sí? Que eso es lo que a veces pasa en nuestro entorno laboral o, ¿sí? O en nuestra, en alguna situación que nosotros tengamos que aplicar alguna fórmula. Bien, entonces aquí para el caso de la suma se plantea, se solicita obtener la suma de ventas para dos conceptos, ¿sí? Para dos conceptos. Bueno, entonces en la parte de abajo ya nos dice por producto y para trimestres, ¿de acuerdo? Entonces dice, además de una suma acumulada de dos regiones. Bien, bueno, entonces quizá nosotros tengamos un poco de experiencia con lo que es el manejo de esta función, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que pasa con las fórmulas en Excel es que nosotros, ¿sí? Las conocemos quizá de manera básica, ¿sí? De manera a lo mejor superficial, ¿de acuerdo? Pero debemos de considerar que nosotros sí tenemos funciones que son más especializadas en su aplicación. Y vamos a ver qué bondades, ¿sí? Qué ventajas nos ofrece esta función de la suma. Bien, entonces vamos a ver lo que nosotros haríamos regularmente en una situación real, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí voy a ajustar un poquito la pantalla para que podamos ver. Bien, entonces regularmente lo que nosotros a veces hacemos es calcular una suma, pero trabajándolo individualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en esta celda que sería C19, ¿sí? Aquí ustedes podrán observar la ubicación actual. Miren, en este cuadro, ¿sí? Se llama cuadro de nombres. Entonces, ahí ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que podemos obtener la suma de estos valores. ¿Ok? Regularmente lo que hacemos nosotros es ubicarnos en la celda donde queremos el resultado y procedemos a utilizar la función. Bueno, para el caso específico de la función suma, nosotros contamos con ese botón de la autosuma. ¿Sí? Vamos a trabajarlo aquí en esta ficha, miren. ¿Sí? Ustedes deben de conocer que estos conceptos que vemos acá arriba, que pues a veces no sabemos su nombre preciso, ¿sí? Se le llama fichas. Bien, vamos a trabajar con este que se llama fórmulas y trabajaremos este grupo llamado biblioteca de funciones. Entonces, podrán observar que tenemos aquí un botón llamado autosuma. ¿Sí? Colocando el puntero sobre este botón directamente, podemos dar un clic. Bien, y Excel propone realizar la suma de los valores que están arriba. Fíjense que tan amigable es Excel que detecta, ¿sí?, los datos que ya tenemos dentro de nuestra hoja. ¿Sí? Entonces, propone sumar los valores de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, como nosotros sí estamos convencidos de que eso es lo que queremos sumar, vamos a elegir nuevamente el botón de la autosuma, acá arriba. Bien, y obtenemos un resultado, ¿sí? Un resultado, sí, voy a ampliar un poco la pantalla para que puedan observar. Miren, tenemos un resultado aquí ya de 809.511.41, que es la suma de estos valores, ¿cierto? Entonces, regularmente hacemos esto y luego nosotros procedemos a realizar una copia, ¿cierto? Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos? Llevaríamos el puntero del mouse a este pequeño cuadrito. Este pequeño cuadrito tiene un nombre, ¿sí? Y a veces igual nosotros no nos ocupamos de aprendernos los nombres de las herramientas de Excel. Bueno, pero este cuadrito se llama control de autollenado y tiene básicamente dos funciones. La primera es que nosotros podemos copiar, ¿sí? Copiar, ¿sí?, ya sea algún dato, sea alguna fórmula. Y la segunda, sí, es que puede crear series. Bueno, ahorita no es nuestro tema series, pero podemos hacer una pequeña demostración ahí. Bueno, entonces señalamos este control de autollenado, ¿sí? El puntero del mouse se pone como una crucecita negra. Es importante recordar que el puntero del mouse va a tomar diferente figura dependiendo a dónde se señale. ¿Sí? Entonces no es lo mismo señalar dentro de la celda cuando el puntero es una cruz blanca, ¿ok?, que señalar en este pequeño control y esta es una cruz negra. Bien, entonces lo dejamos así con esta cruz negra, sostenemos y podemos hacer el desplazamiento a la derecha hasta la columna F, soltamos y hemos aplicado la sumatoria, ¿sí?, para cada trimestre. Si nosotros quisiéramos verificar qué es lo que hizo, sencillamente bastaría un doble clic en la celda que contiene la fórmula. Por ejemplo, la celda C19 podemos aplicar un doble clic y eso es el rango que está calculando, el rango que está sumando. Podemos presionar la tecla Escape. Ahora pasamos a la siguiente celda que sería D19, un doble clic. Listo, y también ahí podemos comprobar que está calculando el rango de la columna D. Escape. Bueno, entonces esto sería, digamos, un procedimiento común para poder aplicar una sumatoria. Pero de lo que se trata es de descubrir, ¿sí?, conocer que Excel pues tiene
herramientas eficientes para que ustedes trabajen mejor, ¿sí? Sean más, digamos, eficaces para poder resolver situaciones de cálculo. Bueno, entonces vamos a seleccionar este rango, el rango de los resultados, y lo vamos a borrar. Recuerden, recomendable, ¿sí? Siempre borren con la tecla Supreme. Suprimimos ese rango, queda eliminado. De acuerdo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Realizar la suma, pero de una manera eficiente. ¿Qué quiero decir? De acuerdo al planteamiento que nos menciona acá arriba, miren el requerimiento, dice, le solicitan obtener la suma de ventas para dos conceptos. ¿Qué quiero decir? Me interesa la sumatoria de ventas de mis productos, ¿de acuerdo? En estos 4 trimestres. Entonces, mis resultados estarían aquí en este rango. Y el otro concepto es conocer los totales por trimestre. Bien, entonces son dos situaciones que tenemos que calcular. Bueno, entonces basta seleccionar este rango, miren. Seleccionar el rango de valores, más la fila donde quiero totales, más la columna donde quiero los totales. Bueno, y ahora sí, procedemos nuevamente. Acá arriba en la ficha fórmulas tenemos nuestro botón de autosuma. ¿Sí? Directamente aquí en el botón de autosuma basta un clic. Bien, entonces, si se dan cuenta, este cálculo ¿sí? Se hace de manera ¿sí? Simultánea. ¿Sí? Es el nombre que en sí se le da a este tipo de acción. Entonces podemos obtener totales ¿sí? En la columna G. ¿Sí? Entonces, si el primer total le dan doble clic, podrán ver que calculó los valores del lado izquierdo. Y, por ejemplo, si nosotros vemos el total de la columna C, en la celda C19, calculó respectivamente cada trimestre. Muy bien, pues ¿qué nos estamos ahorrando? Sí, pues tener que hacerlo ¿sí? De forma individual, como habíamos demostrado previamente, ¿sí? Donde pues nosotros calculamos primero un total, realizamos la copia y lo mismo haríamos para la columna G. Entonces, nosotros simplificamos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una suma simultánea. Bien, para poderlo dominar, para poderlo recordar, podemos hacerlo con la siguiente región. Si se dan cuenta, aquí tengo en la columna H un título que se llama zona centro. Bueno, entonces puedo moverme a mi derecha, ¿sí? Para poder enfocar. ¿Ok? Bien, entonces de igual manera yo necesito obtener ¿sí? Totales por trimestre y totales por producto. Vuelvo a hacer mi selección, mis valores, recuerden, más la columna donde quiero totales, más la fila donde quiero mis totales. Correcto. Y ahora sí, volvemos a elegir el botón de la autosuma. Muy bien, vuelve a hacer la suma simultánea. ¿Qué les parece? Entonces, de esta manera, ¿sí? Nosotros ¿sí? Tenemos un cálculo eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿sí? El requerimiento nos dice, además